Gracias. Yo voy a pasar al español porque hay bastante gente acá, entonces creo que todo el mundo entiende. Celebro la presencia de ustedes, la parcería, la sociedad entre el SEMA y el programa de lengua española y hay que decirlo, el apoyo de la CAPES, ¿no?, que permitió este evento. Entonces, bueno, como estamos un poco atrasados, voy a presentar a un amigo de la casa, ya ha venido en otras ocasiones, creo que todo el mundo lo conoce, a Gonzalo Espino. Estoy muy contento de que él esté acá, como estoy muy contento de los otros invitados que iremos presentando a medida que el evento avance. Entonces yo no sabía muy bien cómo presentar a Gonzalo con tantas dimensiones y pedí que me diera una bio, entonces voy a leer esta bio en español, ¿no? Primera definición de Gonzalo: moche, poeta y crítico literario. Es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en escritura creativa por la Universidad de Salamanca, es profesor principal y actual decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos. Ha publicado Agawinchis, Antología de la Poesía Quechua Contemporánea, ¿no?, y tienes otros libros como Corpus y Procesos, en fin. Y es poeta, como creador Gonzalo Espino Reducé, publicó Casa Hacienda, Quinto y de ese hombre que dicen. En prensa hay un nuevo poemario interactivo con el nombre de Atrevido. Bueno, Gonzalo, es un gustazo tenerte acá con nosotros. Lo hemos invitado para la conferencia inaugural Sensibilidades, Inteligencia Artificial, GPT y Literatura. Gracias, Gonzalo. Primero, muchas gracias a Pablo y al equipo. Con un acto de reciprocidad, este acto de reciprocidad supone que escriba en portugués y lea parte de mi intervención en portugués. Hice el intento, así que lo voy a ofrecer. Voy a necesitar que me colaboren con las pistas. Y luego seguramente, como ocurre en estos casos, hay necesidad de conversar, si el tiempo nos da, si no, tranquilos, ¿no? Humanismo del siglo XIX, sensibilidad y literatura. Marzo de 2021, todos asistimos a TV o presidente Martín Vizcarra diciendo que aprobó o estado de emergencia nacional o decreto supremo obrigaba a população ficar em casa. Naquele momento, ninguém poderia sair mais. As palavras do presidente foram: se declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendarios, implica el aislamiento social obligatorio de toda nuestra población. Ninguém imaginó qué tinha ocurrido ni cómo serían los días después de la mañana. Nos quedamos encerrados. A peste da COVID-19 había llegado con todo y amenazaba con la muerte. No teníamos certeza. Vinham a imagen da Idade Media, tínhamos as mortes do tempo del hallamiento de estas tierras americanas, en que ven a la memoria de nuestros ancestres. Lembramos a praga da viarola que afectó a los povos indígenas. Aquella fue llamada Grande Pestilencia. Entonces se difundió, estoy citando, la epidemia, tos, granos ardientes que queman. Y más adelante, Bernardino Sahagún describe así: no podían caminar, solo yacían en sus lugares de descansos y lechos, no podían moverse, no podían menearse, no podían cambiar de posición, ni yacer sobre un costado, ni boca abajo, ni de espalda, y si se movían,
gritaban mucho. A peste, variola, junto con la guerra da conquista, a fome o trabalho forçado, son parte da data de descenso da población nativa que ten un incerto cálculo entre 40 y 100 millones, y cuyo descenso se calcula entre 90 o 95% da población indígena. O tempo se alargou, ficou extenso, a noticia da morte era día a día, ainda não havia vacina. A pandemia expúsonos como países com os piores serviços médicos, ficamos nos extremos de nossa pobreza. Um novo conceito de humanidade ia aparecendo. O humano se descentrou. Como vivimos a equidade, a justiça, a liberdade, a solidariedade? Como é nossa relação com a natureza? E como teria que ser nossa relação com a vida, a modernidade? Como ficaria todo aquilo que nos vemos como o posmodernos, a máquina do tempo ou humanos que dialogam com a inteligência artificial, sem renunciar a escutar os pássaros, os diminutos elementos, ou o pequeno insecto, ou as ondas, o cheiro do mar, o amanhecer, o pôr do sol, ou o sonho de voltar novamente a ser humanos, certo? O futuro da literatura. A literatura tem uma longa tradição. O gosto por la palavra formosa, a palavra por excelência, é muito antigo. Acompanha o desenvolvimento da humanidade. Sempre expressou os diversos sentimentos, registrou fatos ou sonhos, sempre. E foi a palavra que vincula com o som, com o ritmo, com a dança, com o corpo desde suas origens. O humano teve que resolver como passar de um registro muito recortado a outro, onde poderia falar livremente ou romper a monotonia sem olharmos a formação e tradição das línguas que nós falamos. Os salvadores fizeram aquela façanha, mas no século XIII a XIV, a humanidade pareceu surpresa com a criação de dois experimentos formais, o verso hectasílabo e o quarteto e terceto, que procuravam para as línguas romances uma maior fluidez das ideias ou ritmo. Foi acompanhada com a excelência de cada língua. Assim, leemos o testemunho da humanidade moderna, a sua burla contra a autoridade do livro e a paródia feita no prólogo do originoso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Al cabo de tantos años como ha que duerme el silencio del olvido, salgo ahora con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina, sin acotaciones en los márgenes y sin anotaciones en el fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos. A parodia cervantina cuestiona aquella manera de comprender los romances de caballeros. Era a forma de reconocer a civilización da escrita, aquello que llamamos literatura. Os bellos ancestres náhuatl, perturbados pela presencia de gente branca, pela desqualificación que hacía os freires das sus creencias, pedirían a los sabios que falaran. ¿Cómo comprendían a vida y cómo ficaba su relación con sus dioses? Aquel texto, los diálogos con los sabios indígenas, apresenta una lengua elegante, a suave manera de falar, a precisión da explicación y a gostosa palabra para pessoas estrangeiras. Os náhuatl no fueron una cultura atrasada. ¿Somos acaso algo? Somos tan solo gente vulgar. Por medio del intérprete responderemos, devolveremos el aliento y la palabra del Señor del cerca y del junto. Por razón de Él nos arriesgamos. Por eso nos metimos en peligro. Y más adelante
escribe, transcribe en la palabra náhuatl. Tranquilícese vuestro corazón y vuestra carne, señores nuestros, porque romperemos un poco, ahora un poquito abriremos el secreto, el arca del Señor, nuestro Dios. Un nuevo experimento coincide con la modernidad, o aumento da produción literaria, a masificación de ejemplares y a leitura silenciosa. Cito: es indudable que en Europa Central se produce en el siglo XVIII un considerable aumento relativo del número de lectores. En Alemania y en Francia de 1800 el número de lectores de novelas se cifra en torno a 300.000. Este proceso se entendía entonces como a epidemia lectora y el desenvolvimiento del romance que tenía asistido a un comportamiento lector más bien extensivo y secularizado. No século XIX, o romance na Francia foi popularizado. Nas feiras de Frankfurt e Leipzig, os romances passaram a ser um número expectante. A indústria promoviu a masificação do livro e esteve associado com sua recepção, que por então foi parte dos jornales o folletim. Essas leituras se estenderam a todos os segmentos das sociedades, se difundiam com uma asombrosa rapidez e os jornais de bloco latino-americano da segunda metade do século XIX traduziam os romances europeus. Coisa mais tarde será parte do repertório da rádio, da televisão e aos seriales deste século. Mas, como foram feitas as leituras nesse tempo? A maioria das mulheres não sabiam ler. Elas escutavam a letra do romance, entrava a um circuito que ia da escritura à palavra oral, à voz. Em 1832, Stendhal anotó que, cito, la mayor distracción de las mujeres de provincia en leer novelas. O autor de Vermelho e Preto põe na evidência o que ocorre com a sociedade francesa do interior, o gosto das mulheres por os romances e sua convenção de que não todas tinham o mesmo grau de educação e as preferências delas. Nesse sentido, o autor divide o romance de empregada, o romance de zaguán, o romance de criada, o romance de salão. O escrito de Stendhal tem um valor especial porque apresenta as coordenadas contemporâneas da literatura. O artigo de Stendhal adverte as dinâmicas da literatura, as relações entre as preferências das élites, o que leem nas províncias, e aqui estamos falando sobre os impresos. Mas também nas datas encontramos as preferências das cidades em referência a províncias, o gosto de um tipo de romance nas cidades e de outros na província. Tem este prazer das mulheres de ler romances. Cito, todas las mujeres francesas leen novelas. Así se explica por qué algunos escritores acumulan dinero y tienen publicaciones y preferencias no interior del país y no son conocidas en Francia. Hay autores que han feito 80 novelas impresas en París, cuyos nombres están en todos los labios de Toulouse, Marseille, Lavallon, Enghien, y a quien nadie conoce en París. En París, en Roma y algunas ciudades del norte de Francia, más civilizados que el sur, la novela de criada no pasa nunca a salones. La industria del libro creció, el romance llegó a lugares más distantes de las ciudades. A leitura fue un fato social. O impreso fue motivo de acercamiento al leitor. Esta foi acompanhada da feira de livro. A escuta da leitura dotou de popularidade
As personagens que os narradores gostavam de pôr sempre em suspenso e o público também podia escrever cartas ao jornal reclamando de seus personagens. O crescimento de impressões do livro trouxe consigo uma nova maneira de ler, mas as novas experiências de leitura na escola originaram a forma silenciosa do ato de ler. Se leía na forma oral, a escuta voltava a uma lenda que se popularizaba, mas as novas experiencias de lectura na escola original, perdón, estoy repitiéndome, continúo. Foi quando os textos começaram a circular de uma maneira diferente, separando o escrito da leitura. Certamente a história acredita outras experiências, como o parnasianismo, o simbolismo, onde a expressão é quase matemática ou se aparta do referente real para oferecer uma imagem distante ao símbolo. Apressou uma maneira de ler que resultava nova, a autonomia do texto. Foi um assunto feito no século XVIII. Foi uma revolta vanguardista que a escrita foi com a revolta vanguardista que a escrita passou a ser somente ela. Não só tinha autonomia, ainda ganhou a experiência de escrever na página outros grafos. A página era para ser olhada, não para ser verbalizada. A página aparece preenchida de grafismos, caligramas, e o verso que lê só é a palavra que tinha muitas surpresas. O mesmo vai acontecer com o concretismo. As literaturas indígenas sempre existiram, mas como corpo academia ou sua circulação como impressos tem um contexto recente. Aparecem como formas exóticas e curiosidades dos Abaixi, e gostavam na segunda metade do século XIX de chamar isso de folclore. O popurrí, o chanta, maia e quichua não foram escritas na língua do poder, o espanhol, sendo os índios de América foram estudiados como escritos raros e estranhos para a civilização. Os autores eram anônimos, sua procedência era exótica, coisa de índio, não entrava como parte da ideia da nação ou como literatura nacional. Estas textualidades foram incluídas na metade do século XX. Na história, mas a história do livro não é o prazer da escrita. Em seus protagonistas, que tinha passado por iconoclastas, rebeldes ou inconformes, foram condenados à prisão, a exílios, fogo ou morte, por as ideias que eles puseram em seus escritos. O livro sempre foi suspeitoso, o livro sempre foi sospechoso. E a epidemia lectora. Não é um assunto da escrita, da literatura, é da realidade. A queima dos livros foi feita a lo longo de toda a história por razões religiosas ou políticas. Também é condenado ao fogo, a ser identificado como uma ameaça para a moral ou bons costumes. Na literatura, no Quijote de la Mancha, para que o cavaleiro não seja um louco, se queima sua vida. Decidiu qual livro não poderia ler um cristiano. Aparece o Librorum Prohibitorum, 1559. Os governos autoritários e as ditaduras militares fazem persecuções aos dissidentes do regime político e fazem a realidade infinita metáfora de queima dos livros. Nossa memória chega do 10 de maio de 1937, quando a violência e discriminação dos nazis, em sua gesta de limpeza da raça humana, queimam o livro. Na parede 451, Ray Bradbury, as pessoas têm que memorizar os livros. O papel do leitor se foi transformando quando naquela começou a
cuando aquella comenzó a circular masivamente. As diversas formas de discriminación y exclusión de las literaturas, comenzando por las literaturas originarias, que en lo básico son expresiones de las grandes tradiciones de nuestros pueblos y que los centros modernos propugnan visualización como literatura que ahora tienen que ser tomadas como parte de la diversidad de nuestra América. Es una alusión a Martí. Esto tiene que ver con horizonte abierto por el autor. Nele, o sujeto de escritura o autor respecto al sujeto de enunciación do escrito, o que implica una presencia mayor de textualidades diversas, allá mencionadas, ciudad, provincia, literatura indígena, literaturas afroamericanas en nuestra época, a producción de las mujeres, o a representación de minorías o migrantes o da diáspora. Ainda assim, no poderemos esquecer censura o persecución pelas sus creencias a discrepancias ao poder político y religioso. Actualmente, a literatura das mujeres, dos afroamericanos, da diáspora y a manifestación de otros segmentos sociales que pugnan por su representación, mas acredito que aquella solo se mueve non cano, en una prolongación entre los romances para empleadas y zaguán. Entre o romance de aprendizaje o romance do gótico posmoderno, ainda que as outras não somente pugnan por pasar de un sistema a otro, por la amenaza da desaparición da língua y afirmación de escrita y su continuidad encurralada. A passagem da voz à escrita y da escrita a su industrialización fue relacionada con la autoridad del libro, que se ejercía frente a él desde las culturas clásicas, mas también o nuevo papel da escritura fue dando conta de un acercamiento ao que hoy conocemos como o mercado del libro. Nessa escena fue también transformando as formas como o escritor constitúa su creación, su poética. O diálogo, como o posible lector, fue mudando o modulando o gusto del lector. Nada más próximo a lo que ocurrió a las tradiciones orales de las literaturas indígenas. Es importante no perder de vista a autoridad del libro, academia, críticos, escuela, o mecanismo de circulación, editorial, industria, medias, feiras, biblioteca, o relación con o sujeto de lectura, hombres, mujeres, indígenas, operarios, etc. Ni esquecer as outras movilidades para que a literatura se insere y nos exigen las sociedades vinculadas a otras producciones como cinema u otras medias, ainda así, esa historia siempre será incompleta. ¿Tengo más tiempo todavía? ¿O cómo estamos con el tiempo? ¿Sí? Y ahora voy a hablar en castellano. Español. Permítanme ir a las vistas. Sí. Mi colega Carlos García Bedoya me parece que lo explica muy bien este asunto del bien común que me interesa tomarlo hoy día, ¿no? Es decir, que no solamente del bien común, sino qué implica el bien común. Es decir, la convivencia, la manera como nos confrontamos como culturas. Y por eso me parece que el otro elemento es el de la diversidad cultural. Pero una diversidad cultural que se entiende en la tradición nuestra, que es la tradición del conflicto,
No, en sociedades desiguales, evidentemente, no se ha anulado el conflicto, no se ha resuelto el tema de la igualdad, ¿verdad? Se siguen despojando los territorios indígenas, deforestando o utilizándolo para otros fines. Ese concepto de diversidad supone entonces la presencia de distintas manifestaciones culturales en la sociedad. En el esquema actual no solamente es desigual, no solamente es un tema de desigualdades, sino también de exclusión. Pero es también las formas como se representan. Como por ejemplo en un país como el nuestro, como el Perú, eh, si la población peruana es el 16.7%, indígena, la población peruana indígena es el 16.7%, ¿por qué el Ministerio de Cultura no invierte el mismo porcentaje en lo que se llama estímulos editoriales? ¿Saben cuánto invierte? Menos del 1%. O sea, ni siquiera es equidad. Entonces, ahí tenemos un asunto a resolver. Pero significa también cómo nos pensamos porque ahora que entienden que las minorías deben ser ignoradas, invisibilizadas, porque vuelven en torno a la idea del progreso que suponía que en todos nuestros países la escuela nos ayudaba a dejar de ser analfabetos, pero al dejar de ser analfabetos nos entregaba una historia que desconocíamos. La historia del país es la que conocemos. Y nos olvidamos de nuestras historias regionales, de nuestros hábitos y costumbres y creencias. Eso mismo está ocurriendo, ¿no? Entonces, esos no representan nada. Pero ¿qué significa ese 16%? Particularmente los quechuas y los quechuas y los amazónicos. ¿Qué significan para países como el nuestro? En realidad se trata de nuestra matriz de conformación imaginaria. Y es por eso que nosotros validamos y seguimos estudiando esas culturas, porque es lo que nos alienta. Pero tampoco podríamos ejercer un racismo a la inversa. Es decir, por ejemplo, el Cierra Puerta, que puede ejercer un quechua, diciendo que solamente quiere hablar en quechua, pero no quiere comunicarse en la otra lengua, la lengua, la lengua del poder, la lengua de las transacciones. Entonces, tenemos que buscar mecanismos que hagan posible el reconocimiento de la diversidad cultural del país. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo una One Piece puede expresarse poéticamente y para toda la colectividad en general, para lo que llamaríamos el país, no nación, sino el país, y respecto a lo que puede ocurrir en su comunidad. Es decir, cómo las canciones son propias de esa zona. La UNESCO ha lanzado como un falso profeta una idea de que las lenguas indígenas van a desaparecer. Y yo considero que esta idea es una idea aterradora, ¿cierto? Tiene de cierto, pero también invita a repensar qué están haciendo los pueblos indígenas en el mundo. La experiencia latinoamericana nos dice que en 1854, por ejemplo, Juan León Mera, que escribe la historia, la ojeada histórica de la literatura ecuatoriana, incluye a la literatura quichua, la incluye, 21 será presente, es decir, la historia como pasado remoto que ingresa a partir de la década del 70 en los manuales escolares, ¿verdad? Pero pasado remoto, es decir, los quechos no existen, sino existen en el pasado.
Y León de Mera decía lo siguiente: como la lengua de todos los pueblos que han padecido las vicisitudes de la guerra, el trastorno de las invasiones y conquistas y la esclavitud, el quechua ha sufrido también cambios y adulteraciones, notables con la introducción del castellano, a la que a la vuelta de un siglo será lengua muerta como el griego y el latín. Esta idea lanzada en los años 50, en 1854, será retrucada por el propio León Mera cuando lanza a partir de lo que se llamó los 400 años de la conquista de América, a un libro que se llama Cantares del Pueblo Ecuatoriano, en 1492. En ese libro aparecen los versos quichuas con su traducción. Y ese es el libro que lleva Ecuador como representación de país a España. El Perú lleva, con Ricardo Palma, peruanismos. Pero es interesante el hecho que años después aparezca el quechua y que el quechua en Ecuador sea vigente, actual. Tú me dices nomás, seguro, seguro. Que me dan el micro y yo no dejo de hablar. Ya. Y esto lo digo para insistir en lo mismo. Entonces sí hay. Cuidado con eso, ¿no? Falsas profecías, si vienen con mala leche, no van, ¿no? El proceso que se ha vivido en estos países, podríamos nosotros revisarlo a partir de la experiencia indígena, de quienes, siendo doctrineros extirpadores de idolatrías, terminan dando cuenta de un nuevo hecho, el asunto de registros tempranos que son ahora motivo de discusión. Estoy pensando en Bernardino Sahagún, que traslada del náhuatl al romance y los escribe también en náhuatl, en la historia general de las cosas de Nuevo México. Estoy pensando también en Diego Landa, relación de las cosas de Yucatán, para los mayas, que destruyeron todos los códices, y por supuesto a un extirpador de idolatrías como Francisco de Ávila, que termina legándonos el primer escrito, manuscrito de Huarochirí, el primer escrito quechua en el que uno puede recuperar la memoria oral andina. Ciertamente hay otros, dos para ser más específico, ¿no? El caso de Guamán Poma de Ayala y el Inca García Salavega. La recomendación de lectura a propósito del manuscrito de Huarochirí es la versión que nos da José María Arguedas. Recomiendo esa edición. Como toda tecnología, siempre es un desafío, y la tecnología que llega a estas tierras es una tecnología que viene de los romances, de las lenguas románicas, del latín. Entonces, en el teatro quechua colonial encontramos una versión en la que se trae una carta, pero esta carta no puede ser leída. ¿Por qué no puede ser leída? Leo en la traducción de Meneses, le traen al Inca Atahualpa una carta, todavía no se ha producido la conquista, de la bota inca, y ocurre esto. Dice el sabio, dice, para ver o leer, pues viendo de este costado parece un hervidero de hormigas, mirando de este otro costado son las mismas huellas que dejan las patas de los gorriones en las orillas lodosas del río. Visto de aquí,
se parecen a las tarucas invertidas, con la cabeza abajo y las patas arriba. Y cuando las miramos tal como están, son como las llamas con la cabeza gacha y los mismos cuernos de las tarucas. Es decir, estamos ante un texto que no se podía leer, porque era una nueva tecnología. Pero esa misma tecnología, la tecnología de la invasión, es la que, en primer lugar, los que conquistan tenían que enseñar, pero en segundo lugar, las élites indígenas ven que esa es una posibilidad también de diálogo, ¿no? Entonces, o posibles alianzas. Actualmente nosotros observamos que hay toda una, a partir de la segunda mitad, la tercera, en las últimas 3 décadas del siglo XX, una efervescencia más que efervescencia, una consistencia en la producción indígena en todos nuestros países. Menciono aquí, en el caso peruano, a Alencastre, del que hablaré más tarde, Quilco Huaraca y Abarpara, que es el primer libro de poesía quechua orgánico inscrito en 1955. Y aquí está el otro libro de Dina Nanco, amazónica, One Piece, Sanchu. Es uno de los libros más importantes que nace con un áurea particular, porque se trata de algo que ya no estamos conversando acá, pero que en mi texto cuando se pueda repartir se va a poder leer, se indica cómo hay un desarrollo, una apropiación de la escritura. Si era el desconcierto ahora, incluso en una cultura, esta termina por incorporar con lo mejor de la tradición. Es decir, el One Piece no renuncia a la mejor de la tradición de Occidente, la aprende, la maneja y la escribe en diálogo con su cultura. Es decir, usa las formas. Lo que tenemos ahí es a una One Piece, ¿no? Como poeta. Y ese logro tiene que ver con otro asunto. Evidentemente que no solamente con el ser indígena, sino que el ser indígena va acompañado con el aprendizaje de la escritura y de la palabra poética. La joven y colega Dina Nanco estudió literatura en la Universidad de San Marcos también. Voy a concluir con dos. El video voy a invitar a mi amiga Yari para que tome la posta y luego haré una intervención de cierre. Entonces, para poner ahora sí. Ahora sí, mira. Naranja comanda Universidad de Sao Paulo y la Jornada de Manta. Jumpa hija tun willakuimi. Ñuja yari manta willakuikunapi. Willakui karjun. Zapaya imi hechua rimaipi. Willakuita willakuni. Kai ruras jaimi.
Inteligencia artificial papajarichin. Jiu willakuikunapi. Chaski kubas haikichikmanta. Sulpay kuyaikichik. Wiña wiñaypaj. Iskay rimaipi universitario. Letras TV Willakun Kausakuchun. Congreso de la República Mana Yachay. Jatipaydiawan Universidad. Pública Kunapiwan Privada Kunapi Bachillerato. Kurjonapak Kajta Yoxir Hachinmun. Kaikamachikui Jamana Munanchu. Yachay Jatipaywan. Bachiller grado Jurjonata. Kairuraiwan Hayachaj Yoxikunata. Yamka iman Yaikuchinankupaj mi ruranku. Ajinchu Kaija. Perú suyumanta limbista Kaj Yachaini Yoj. Marco Lobón mi Congreso Internacional de la Lengua Españolapa. Real Academia Simicuna Tajejnimpi. Ñaupamantaraj Jamoj Simicuna. Yaikuchis Hankuta. Ayin Yaja Waikunankuta Mañakuikun. Mana Jukia Kasjanchiktam Nanachikuna. El de Tape Willakuiman mi Chainata Nikun. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pa Comunicación Social Nimpi. Kamachikojnin Denis Vargas Marín mi doctoradonta Universidad Complutense de Madripi. Hatun Rexikuiwan Jaiparun. Vidaipa. Anchatan anyanchaykis. Hatun kamachik kankunawan. Gracias. Doctor Vargas Marín Paj Rexikuini Kurrin. Keisimanapi Maijan Yachay Ruraiman Mana Atispaiquija. Facultad de Letras y Ciencias Humanaspa. Yutunis Hanman Yay Kuikui. Letras TV Hamkunapaj Huyakarjamun. Esta es Yari, que fue una respuesta al miedo a la inteligencia artificial en la propia Universidad de San Marcos, y respondimos porque la inteligencia artificial, cuando entramos, no respondía en quechua, no aceptaba ninguna lengua indígena. Y entonces el equipo que dirijo, y el equipo específico que es Carlos Fernández, que dirigió el proyecto, lanzó en silencio este proyecto que es Yairi, para hablar, primero convertirlo en un avatar, y ese avatar felizmente nos ha permitido circular como facultad y decirles que no hay que tenerle miedo, ¿no? No hay que tenerle miedo. Sabemos que en el caso de nosotros como docentes universitarios, sabemos que los jóvenes pueden hacernos la vida imposible con ello, porque basta que le den un adecuado chavo que ya resolvieron sus trabajos. Pero consideramos que no, que hay esa otra vitalidad, esa otra manera de aprovechar, y nosotros estamos aprovechando para revitalizar las lenguas indígenas. Quisiera concluir mi intervención con una plegaria que la duplico. Es una plegaria colonial, Pachacakairi Uyay, un segmento. Ima Kayubanki Añascaiki, Huaxaque Kaikija, Janja, Kai Pachapi Maichaykuiwan, Simita Junas, Naita, o Manchaiwe, Mapa Rimaikuna, Yampaichay, Aju, Kayotari, Pascari, Yakim Kunawan, Cusca, Jaikan Napan, Hatun Kaninga, Ancha Suman Kaman Chipak, Hueñaipa, Añay Napak. La traducción de Alejandro Romualdo: ¿con qué lengua he de bendecirte siendo huérfano y errante? Limpia mi palabra impura, desata mi lengua encadenada, para ser tus ángeles, el adorador de tu grandeza, y bendecirte por la eternidad de la eternidad. Como Pachapachari, que nuestra palabra seja pura, que tenha a furia da reivindicação, que nossa língua fale livremente, que celebre a humanidade em sua diversidade, sem os mais desta terra, aqui, agora. Obrigado.
Muchísimas gracias, Gonzalo. No estaba pensada la abertura a preguntas, no era simplemente la conferencia. Consulto aquí a Salvador, a Eduardo, como estamos con poco tiempo, yo propondría lo siguiente, que en la mesa 4, ¿no? Cuando Gonzalo vuelva a participar, puedas conversar allí con las preguntas, digamos, tenemos a mediador a Julio y nos guardamos esto en el bolsillo. Yo tengo muchas preguntas también, digamos, sobre la cuestión de la apropiación, ¿no? De la tecnología y muy interesante, ¿no? Sin pudor, ¿no? De la apropiación de la tecnología es algo realmente eh, no sorprendente, pero que me llama la atención porque tiene que ver con la historia, ¿no? De apropiación de las tecnologías del otro, ¿no? Interesantísimo. Eh, pero bueno, creo que como estamos con el tiempo un tanto justo y a las 10 ya está pensada otra mesa, yo dejaría esto por aquí y también tenemos una pequeña intervención, ¿no? Que fue solicitada de manera espontánea, ¿no? Entonces, si se quieren acercar y presentarse y pasar su mensaje, Gonzalo también gentilmente le ha brindado su espacio. Yo todo lo que voy a hacer es darle el micrófono, se presentan, ¿no? Si precisan algo, me lo dicen. Buenos dias, bom dia com todo mundo aqui. Primeiro agradecemos o espaço, esse pequeno espaço. Eu vou falar em portunhol, en portugués y español. Nosotras somos del colectivo, bueno, de la articulación AINI, que es una articulación de indígenas andinos migrantes aquí en Sao Paulo, en Brasil. Y pues, ¿cómo surge nuestro colectivo, ¿no? Nuestra articulación? Muchos de nosotros llegamos aquí a Brasil, muchos de nosotros nacimos aquí en Brasil, y nos encontramos en un contexto que muchas veces es un contexto opresivo, un contexto violento contra nuestras corporalidades. Entonces, en ese sentido, pues nos pensamos y habitamos también este territorio y reclamamos también nuestro derecho a ser indígenas dentro de este espacio. En Brasil no solo existen numéricamente los indígenas que están censados, existen muchísimos más pueblos que habitamos y no solo transitamos aquí, y es importante decirlo. Entonces, nosotros dentro de esta articulación participan una diversidad de colectividades de personas indígenas andinas migrantes, y lo que se pide esencialmente es el reconocimiento étnico por derecho que nosotros tenemos, deberíamos tener aquí en Brasil, y eso nos permitiría también accesar a ciertos servicios, ¿no? Ahora estamos, por ejemplo, dentro de la universidad, y creo que es importante mencionar que dentro de la universidad existe para un sistema de cuotas indígenas a las cuales muchísimas veces no tenemos acceso. Entonces, parte de este reconocimiento étnico también es tener esta posibilidad de accesar a estos espacios mediante estas cuotas, ¿no? Nuevamente, nosotros estamos aquí en este territorio y recibimos también este sistema opresivo, al igual que los parenches brasileros aquí. Entonces, en ese sentido nos organizamos, aún seguimos pensándonos y viéndonos sobre qué será angino, qué será angina, qué será angine. No tenemos respuestas y sí tenemos muchísimas preguntas. Entonces, también invitamos a todas las personas que quieran participar y que se quieran sumar a AINI, una palabra en quechua que explica, ¿no?, el principio de reciprocidad. Entonces, quienes quieran sumarse a esta articulación de indígenas andinos migrantes estão sumamente bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E agora passo aqui para a Mai. Bom dia, eu sou Mayra. Eu vou falar sobre a experiência que a gente teve no ATL. Para quem ainda não conhece, o ATL é o Acampamento Terra Livre, que é o acampamento mais grande de povos indígenas, que acontece aqui em Brasília, no mês de abril. Este año, bueno, yo también voy a hablar en portuñol. Este año
pela primeira vez se reúne um grupo de pessoas andinas que assiste ao ATL e por primeira vez este grupo de pessoas andinas consegue ter uma reunião, um recebimento por parte da FUNAI, que a FUNAI é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e é a primeira vez que a FUNAI recebe e ouve as demandas das pessoas andinas que moram aqui no Brasil. Bueno, también este año acontecieron diversas reuniones ahí en el ATL. Además de la FUNAI, hubo reuniones con APIB, que APIB es la Asamblea dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil. As pessoas migrantes que foram para o ATL andinas também tiveram reuniões com os ministérios de saúde, das mulheres, de família, empreendedorismo, de educação. E a gente aí conseguiu levar algumas das pautas que temos aqui como pessoas migrantes e como também filhos e filhas de pessoas migrantes. Então, eu vou ler algumas delas, que são as principais, mas também pueden sumarse nuevas pautas de acuerdo al trabajo que se continúa haciendo después del ATL. O reconhecimento étnico no Brasil, visando garantir que os indígenas e imigrantes possam acessar plenamente seus direitos como povos indígenas. O acesso às cotas para indígenas imigrantes e filhos de indígenas imigrantes nas universidades públicas e privadas e editais culturais, promovendo a inclusão e o acesso à educação e à cultura, em que nas universidades públicas será realizada uma carta para abrir um diálogo com as instituições e os coletivos indígenas e que a FUNAI se comprometeu em encaminhar e relembrar as diretrizes de autodeclaração indígena às universidades. Necessidade de regularização simplificada e revalidação de diplomas de graduação obtidos por indígenas e imigrantes no Brasil, em que se pensou a desburocratização da revalidação e isenção de taxas a indígenas e imigrantes que se enquadrem em situação de vulnerabilidade econômica. A denúncia e combate à violência obstétrica enfrentada por mulheres indígenas e imigrantes durante o parto e atendimento médico. A importância da preservação e valorização das línguas indígenas e imigrantes no contexto brasileiro. Realização de um censo para saber a quantidade de indígenas e imigrantes que há no território brasileiro, em que no momento pode-se entrar em contato com a Polícia Federal para recolher esses dados, também pensar no diálogo com IBGE. Além disso, foram apresentadas preocupações sobre a explotação laboral, também como a importância de realizar o MEI e orientações sobre este. Políticas públicas que responsabilizam as empresas pelos seus trabalhadores imigrantes, principalmente no setor de confecções textis, onde há bastante explotação de mão de obra imigrante. A necessidade de capacitar profissionais de saúde para melhor atendimento à população diversa. A regularização da documentação migratória ou carteira de registro migratório, CRM-NM, permanente e incondicional. E a inclusão de etnias indígenas no RG através dos cartórios para filhos de indígenas e imigrantes. Essas foram algumas das principais pautas que a gente levou no ATL. E então aqui fica o convite para as hermanas, hermanos, hermanas andinas que quieran sumarse a esta lucha. Pueden luego pasarnos sus contactos. Nosotros nos estamos articulando mediante reuniones virtuales y también la idea de haber tenido estas reuniones en el ATL es abrir la posibilidad de llevar una delegación de personas andinas en los próximos años a el ATL.
Así que bueno, muchas gracias por el espacio y a quienes estén interesados, pueden comentarnos y les damos más información. Gracias. Tawa que